Masejet Zebahim, Daf Memhea Mudalef 45 a 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Kocheov de Kohavim en Hayavim ale Mishum Pigul notar vetame. Veashohatam Bachutz Patur. Dibre Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Mehayev. Dice la Mishnah lo siguiente: Kocheov de Kohavim. ¿Qué es Kocheov de Kohavim? Idólatras que traen korbanot. Como sabemos, los idólatras pueden traer korbanot a Hashem en carácter de neder o nedabá al Bet Hamikdash. ¿Qué pasa si estos idólatras trajeron korbanot? Dice la Mishnah, no aplica pigul en ellos, o sea, un pensamiento de Hutzis Manó y que haya caret. Tampoco aplica la regla, la halajá de notar. ¿Qué es notar? Cuando pasa el tiempo, si uno lo come está hayab, no aplica esa halajá. Y tercera, tampoco aplica la halajá de tamé, una persona impura que come kodashim, normalmente está hayab. Si es un kodashim, un korban que trae el idólatra, no está hayab. Y adicionalmente, si una persona le hace shejitá, sacrificio a estos korbanot de los idólatras fuera de la azara, que normalmente lo que se llama shejitat chutz, normalmente está hayab, si es de un idólatra, no está hayab, sino está patur. Así opina ¿quién? Rabbi Shimon. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor. Koche Nochrim, Koche Abodat Kohabim, Ovde Kohabim es igual que Koche Israel. De la misma manera que en Koche Israel aplica Pigul, Notar, Tamé y el que Shohet Bachutz Hayab, pues también en Koche Ovde Kohabim también aplican todos estos dinim, todas estas alajot. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Koche Ovde Kohabim lo nehenim velo moalim, ven hayavim alehem mishum pigul notar vetame, ve'en osim temura, ve'en meviim nesachim, aval korbanan taun nesachim. Dibre Rabbi Shimon, amar Rabbi Yossi, roe ani bechulam leachmir, sheneemar bahem lashem. Expliquemos esta primera parte de la baraita. La Gemara trae una baraita y nos dice lo siguiente, nos trae esta discusión con un poco más de detalles. Dice Rabbi Shimon, Kocheov de Kohavim. ¿Qué es Kocheov de Kohavim otra vez? Korbanot que fueron consagrados para el Bet Hamikdash por un idólatra. Dice la baraita, uno no puede tener provecho de ellos, midrabanan, pero si tuviste provecho, no estás hayab por meila. Igualmente no estás hayab karet por pigul notar o tamé. Igualmente no aplica temurá. ¿Qué es temurá? Sustituto. Cuando uno tiene un animal kadosh como corbán y tiene otro julín y dice que que el julín sea sustituto del primero, la halajá es que el primero se mantiene y el sustituto también es kadosh. Cuando es de un idólatra, no pasa la kedushá a qué? Al julín, al segundo. ¿Sí? Igualmente nos dice la baraita nesajim. ¿Qué son nesajim? Harina y el vino. Dijimos que hay dos, uno que viene por el corbán, a veces junto, a veces separado, como uno quiera, y hay otros que son bifnei atzmam, independientes, o sea que uno puede donar eso, ¿sí? También si no trae corbán, también si no trae animal. Entonces, respecto a esos que se llaman nishene davá, que son los nesajim independientes que no vienen por el animal, no aplica el nohri, no puede traerlo, el idólatra no puede traerlo. Pero cuando traen un corbán, sí requiere traer sus nesajim pertinentes. Así opina Rabbi Shimon. Todas estas cosas así opina Rabbi Shimon. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, respecto a todas las leyes que acabamos de mencionar, yo opino que también cuando son de idólatras, Koche Nochrim, Koche de Kohaim, es igual como Koche Israel. ¿Y por qué? Porque en Koche Nochrim está escrito en la Torah, en Vaikra 22:18, Asher yakribu Lashem, mashma, que los Kodashim de los Nochrim, de los idólatras, también son Koche Hashem, al igual que los Kodashim de los Israel. Sigue diciendo la baraita bamet varim amurim bekoche mizbeach vale koche bedekabait moalim bahem. Sigue diciendo la baraita. Vuelve a la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dijo que cuando son koche nohrim, ¿sí? No se puede tener provecho, pero si tuviste provecho no hay meila, ¿sí? Viene Rabbi Shimon, viene esta parte de la baraita, Rabbi Shimon viene y dice, todo lo que decimos que koche nohrim no está incluido en meila, no aplica meila, es únicamente en koche mizbeach. ¿Qué es Koche Mizbeach? Cosas que se suben al altar, como animales y demás. Pero Koche Bedekabait, cosas que fueron consagradas para el mantenimiento del Bet Hamikdash del templo, ahí sí aplica ¿qué? Meila. Sigue diciendo
así, aquí culmina la baraita. La Gemara viene y te explica. Lo neenim velo moalim, lo neenim midrabanan, velo moalim, de gamar meilah het miteruma de betruma activ, bene Israel, velo de kochavim. Mencionamos en la baraita que según Rabbi Shimon no se puede tener provecho, ¿sí? Pero si tuviste provecho, otra vez repito, no hay meila. ¿Por qué no se puede tener provecho si no hay meila? Midrabanan, ¿sí? Pero midoraita no hay meila. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice, no, porque aprendemos Gezerah Shavá, meila de terumá. Y de la misma manera que sobre terumá está escrito Bene Israel, que din terumá, todo el concepto de terumá aplica nada más en Israel y no en idólatras. Está escrito la palabra het, y también la palabra het está escrita en donde? En meila. Entonces decimos que no hay de manera que terumá, sí, repetí, la manera que terumá es nada más Bene Israel, igualmente meila es nada más que en korbanot de Koche Israel y no Koche Nohri. Muy bien. Sigue explicando la Gemara la fuente para otra alajá de la braita que mencionamos. Ven haevim ala mishum pigul notar betame maita amadati pigul avon avon minotar veati notar hilul hilul mituma ubetuma activ bene Israel velov de kochavim. Otra alajá que mencionamos en la braita según Rabbi Shimon, que en Koche Nohrim, Kochov de kochavim, no aplica pigul notar ni tamé. O sea que si hubo pigul notar y tamé, no hay karet cuando son Koche Nohrim. ¿Cuál es la fuente para esto? ¿Dónde aprendemos? Y te voy a explicar. Pigul lo aprendemos de notar a través de Gezerah Shavá, avon avon. Y notar lo aprendemos de tum'a a través de Gezerah Shavá, hilul hilul. Y respecto a una persona que come kodashim betum'a, está escrito en Vaikra 22.2, veinazeru mikoche bene Israel. Entonces repito, tum'a aplica nada más koche bene Israel y no nohrim. Aprendemos Gezerah Shavá, hilul hilul hacia notar, y de notar aprendemos Gezerah Shavá, avon avon, ¿hacia qué? Hacia pigul. Sigue explicando la Gemara, venosim temura maita amad de itkash temura le maaser bema o maaser bema itkush le maaser dagan o maaser dagan ketiv bene Israel velov de kochavim vejidavar alamed meekesh joseru melamed beekesh maaser dagan julinu anija le mande amar batar melamed azrinan le mande amar batar lamed azrinan le maika le memar ela maaser bema חובה שאין קבוע לזמן הוא, וחובה שאין להם זמן קבוע, ישראל מייתו עובדי כוכבים לא מייתו. Otra alajá que mencionamos en la baraita que Rabbi Shimon dice es que enosim temurá, que cuando son koche nohrim no hay que temurá. ¿Qué es temurá? Muy bien, sustituto. No aplica esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente? Te voy a explicar. Temurá lo aprendemos de maaser beema, a través de un ekesh. ¿Sí? Ekesh, que está escrito uno al lado del otro. Y maaser beema ahora aprendemos de Maaser Dagan. ¿Qué es Maaser Dagan? El diezmo que uno tiene que sacar en los granos. A través también de ¿qué? Ekesh. Y en Maaser Dagan está escrito que Maasar Bene Israel. Se lo digo una que Maaser Dagan aplica nada más Bene Israel. Aprendemos con Ekesh para Maaser Bema y de Maaser Bema a través de Ekesh hacia Temurá, que nada más es Bene Israel. Pregúntale mal por un segundo. Si recuerdan, ya vimos esto antes que Davar Alamed Bekesh, no José Alamed Bekesh. Una vez cuando algo fue estudiado a través de un Ekesh, no puede hacer un segundo Kesh a base del primero. En Kodashim. Responde la Gemara, no, eso es en Kodashim. Pero aquí el primero, que es la fuente, ¿cuál es la fuente? Maaser Dagan. ¿Qué es Maaser Dagan? Los granos. Eso no es Kodashim, eso es Jolín. ¿Sí? Entonces ahí sí puede venir y estudiar de Maaser Dagan hacia Maaser Bema, porque ese no es Kodashim, y el segundo sí es Kodashim. Sin embargo, dice la Gemara, no es tan sencillo lo que acabamos de decir. Hay un Mahloket. Cuando hay un Ekesh, hay algo que enseña, que es el primero, y el segundo que se aprende, ¿sí? El segundo es el aprendido, digamos, y el primero es el enseñador, el que enseña, ¿sí? Entonces la pregunta es, cuando tenemos uno que enseña, ¿cuál es el orden aquí de Kesh otra vez? Maaser Dagan hacia Maaser Bema y de Maaser Bema hacia Tmura. Entonces dijimos que el primero, ya que es Maaser Dagan, no es Kodashim, es el segundo. Según la opinión que dice que vamos según el enseñador, el que enseña, entonces entiendo que el primer Ekesh no es Kodashim, porque el primero es Maaser Dagan. Pero si vamos si denominamos a un Ekesh Kodashim o Junin, no según el que enseña, sino el aprendido, entonces el primero se aprende de Maaser Dagan a Maaser Bema, que es Kodashim. Entonces después vuelve otra vez a Temurá, que también es Kodashim. Entonces tenemos otra vez este problema. Por eso la Gemara recibe esta opinión recibe este argumento según esta opinión y trae otra fuente para enseñarnos de que Nohri está excluido de Maaser Bema, y una vez tenemos eso podemos aprender hacia Temurá a través de Ekesh, ¿sí? No te voy a explicar, Maaser Bema es un corbán obligatorio u opcional. Jova, muy bien. Que aquí la Gemara agrega, no es Lav Davka,
que no tiene un tiempo fijo para traerse, uno lo puede traer siempre. Sí, pero lo principal énfasis aquí es que es Jobá, ¿sí? Y cualquier Corban Jobá, Israel trae e idólatra no trae. ¿Por qué? Porque todo lo que la Torah te dice que puede traer el idólatra, ¿qué es? ¿Dónde está escrito? Está escrito en Vaikra, Lejol Nidreem u Lejol Nidvotam, que pueden traer korbanot de Nedarim o de Nedabá, que son ¿qué? Opcionales. Si son Jobá, la única opción que tiene el idólatra para traer es Nedarim o Nedabá, pero Jobá no tiene opción. Entonces, ya que Maaser Behemá es Jobá, que no tiene un tiempo fijo, pero como digo, la razón que se dijo eso es porque no hay ni Beminó que se trae, pero no vamos a entrar en eso ahorita. O sea que es Jobá, no existe que lo traiga un idólatra, o sea, no existe que apliquen idólatra, sino nada más en Israel. Entonces ahí, ya eso lo aprendemos en Maaser Behemá. Entonces después venimos y a través de un solo Ekesh, de Maaser Behemá hacia Temurá, que de la misma manera que Maaser Behemá es únicamente en Israel y no en Nohri, también Temurá únicamente en Israel y no en Nohri. Ok, seguimos, Rabotai. Ve'en meviim nesachim. Mencionamos en la Mishnah, otra alajá que dijo Rabbi Shimon, que los nesachim independientes, que es, cuando digo independientes, aclaro, independientes pueden ser dos. Hay nesachim que vienen, lo dije indirectamente antes, pero lo aclaro otra vez. Los nesachim vienen con un corbán, y cuando vienen con un corbán puedes traerlo de inmediato u otro día. Ahí también a veces cuando otro día lo llaman independiente. Pero cuando aquí digo independiente me refiero que no viene por un animal, sino lo traes por nesajim, traes eso nada más. ¿Sí? Entonces, mencionamos en la baraita que un nohri no trae nesajim independientes, o sea, sin animal. O sea, es lo que se llama nisje nedabá. Uno lo trae por nedabá, solo nesajim. No se puede en nohri, sino nada más en Israel. Pero los korbanot que traen los nohrim, ahí sí tienes que traer los nesajim, ¿sí? Que eso se podrían traer junto, literal miyad, o al día siguiente, ¿sí? Pero vienen por el animal, ok. Así mencionamos en la varita. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara Tanu Rabbanan. Ezrach me viene nesajim, ven de kohaim me viene nesajim. Yajoloteo latote una nesajim. Talmud lomar, caja. Ok. La Gemara trae una fuente, como dije, para esta alajá. Y es una baraita, la baraita nos trae un pasuk en Bamidbar 15:13. Ahí el pasuk está hablando que uno puede traer, cuando te trae la opción de traer nisje nedabá. O sea, el pasuk que te dice que hay una opción de traer nesajim independientes, sí, como nedabá. Dice, kola ezrach yase caja etele. ¿Qué es ezrach? Nativo. ¿Qué es nativo? Israel. Nohri no es ezrach. Entonces aquí aprendemos que nada más aplica, que nisje nedabá aplica, el independiente aplica nada más en Israel. Uno hubiese pensado que también cuando trae un korban olá como Nedabá, pues tampoco traen nesajim, no, porque respecto a los nesajim que traen con el zebach, está escrito en el pasuk 11, caja y hace la shora de had. Más que el nesajim siempre viene, que el animal siempre viene con que un animal siempre viene con nesajim, independientemente quién es el que lo trae. Entonces esta es la fuente de que, repito, un animal viene con nesajim, también el del idólatra, pero el nesajim solo lo puede traer nisje Nedabá, nada más lo trae el Israel y no el idólatra. Amar Rabbi Yossi Rani bekulam leachmir, bamet vanim amurim bekoche mizbeach bechule, maitama, Casabar de Kigambra, Meila Het Miteruma, Dumia de Truma de Kadisha, Kedushat Aguf, a Kedushat de Kabay de Kedushat Amim, lo. Si recuerdan, al final de la baraita, después de que trajimos la segunda opinión de Rabbi Yossi, que discute con Rabbi Shimon y dice que no, que Koche Nohrim es igual que Koche Israel, después viene y retoma la palabra otra vez Rabbi Shimon y dice que todo lo que él dijo, ¿sí? ¿De qué? Todo lo que él dijo, que no hay Meilá en Koche Nohrim, es únicamente en Koche Mizbeach, en cosas que van al altar. Pero Koche Bedekabait sí hay Meilá. ¿Cuál es la fuente para esto? Esto de Rabbi Shimon, que Meilá no hay en Koche Mizbeach, pero en Koche Bedekabait sí hay. Te voy a explicar por qué. Él opina que, ¿de dónde estudiamos el tema este de Meilá? Meilá lo aprendimos de Terumá a través de Gezerah Shabbat Het. ¿Sí? Entonces, y de ahí aprendemos de la misma manera que Terumá aplica nada más para qué. Bene Israel únicamente, pues también Meilá aplica nada más para qué, para Bene Israel. Pero ya que tu fuente es esa, tienes que ser comparativo con Teruma. De la misma manera que Teruma es que Koche Aguf. ¿Teruma qué es? Kedushat Aguf, la misma fruta es Teruma. Pues también lo que decimos que no hay Meilá, que nada más es para Israel y no para Nohri, es en Koche Aguf. Pero Koche Mizbeach no queda incluido en ese estudio y por eso sí va a haber Meilá en Koche
Bedek Habait, también si es Kochen Ochrim. Sí. Ok, seguimos. Tanu Rabbanan. Dam shenitma vezerako בשוגג הורצה, במזיד לא הורצה, במה דברים אמורים ביחיד, אבל ציבור בין בשוגג ובין במזיד הורצה, ובעובדי כוכבים בין בשוגג ובין במזיד לא הורצה. La Emara trae una baraita, presten atención bien. Dice la baraita, vamos a analizar quién es el autor de la baraita después, ¿no? Pero la baraita dice lo siguiente: sangre de un corbán que se impurificó, tamé. Y aún así procedió el Cohen, ¿y qué hizo? Salpicó la sangre sobre el Mizbeach. ¿Cuál es la halajá? Dice la baraita, mira, si se hizo beshogeg, ¿qué es beshogeg? Sin intención, ¿sí? El corbán queda aceptado. Bediabad queda aceptado y la carne, en los corbanot que la carne se come, se puede comer como un corbán kasher. Pero si fue bemezid, el corbán no queda aceptado porque Jamim hicieron un knas. Bemezid lo hiciste, te voy a permitir la carne. Jamim hicieron un knas que no quede aceptado. Todo esto, dice la baraita, es únicamente en un korban yahid, un korban individual, de una persona individual, pero un korban tzibur, ya sea que se hizo beshogeg o bemezid, queda aceptado el korban y la carne se puede comer. Pero todo eso es únicamente en korbanot de Israel. Sin embargo, en korbanot de idólatras, ya sea que se salpicó beshogeg o bemezid, también beshogeg, al igual que mezid, lo urza, no queda aceptado. Así dice la baraita, la Gemara analiza, Amruda Rabbanan Kamed Rapapá, Keman, de lo que Rabbi Yossi, de ir Rabbi Yossi a Amar Bekulam, Ani Roele Ahmir, Amar Lu Rapapá, Filuteima Rabbi Yossi, Shani Atam da Amar Kra, Lahem Velolov de Kohabim, Amale Rabuna Brede Rabnatan le Rapapá, El Ameata Sherhem Magdishim Hanami, Hem Velov de Kohabim, El Amar Rabashe, Amar Kra, Le Razón Lahem, Velov de Kohabim, La Benear Tzanino. Vinieron los Jajamim, ¿sí? O mejor dicho, los Jajamim dijeron esta baraita que mencionamos antes, enfrente de quién, de Rav Papa. Y dieron la siguiente observación: aparentemente esta baraita no cuadra con la opinión de Rabbi Yossi que mencionamos antes. Porque si es Rabbi Yossi, ¿qué dijo Rabbi Yossi? Que en todas las alajot que mencionó Rabbi Shimon, decimos que Koche Nohrim es igual que Koche Israel. Entonces, según Rabbi Yossi, que no hay diferencia entre Koche Nohrim y Koche Israel, pues debería de ser que Koche Nohri, un korban Nohri, que se impurificó su sangre y la salpicaste, si lo hiciste beshogeg, debería ser que hurza, al igual que la de Israel. El hecho que la baraita dice que idólatra es diferente, Koche Nohri, Koche de Kohaim es diferente, y shogeg y mezid, todo decimos lo hurza. Mashma que no es quién, Rabbi Meir, no es Rabbi Yossi, que dice que es igual, sino quién, Rabbi Shimon. Sin embargo, viene Rav Papa y le dice, no señor, puede ser que el autor de la baraita es Rabbi Yossi. Y a pesar que Rabbi Yossi, escuchen bien, a pesar que Rabbi Yossi compara Koche of de Kohabim, Koche Nohrim con Koche Israel respecto al resto de las cosas, puede ser que está de acuerdo que respecto a la zeriká, a la salpicada de la sangre tamé, va a estar de acuerdo de que no es igual. ¿Por qué? Porque en zerikat dam tamé, está escrito en el pasuk de Ayal, ¿qué es lo que causa la aceptación si es tamé? ¿Cómo se hace la aceptación? A través del tzitz, del Kohen Gadol. Sí, dice el pasuk ahí en Shemot 28:38, Ve'ayal mitzcho tamid le ratzon lahem. ¿Qué es lahem? Lahem, al pueblo de Israel y no a los idólatras. Se puede ser, dice la Gemara, que es Rabbi Yossi, que normalmente Koche Nohrim, Koche Israel es lo mismo, todo igual, pero en esto sale de la regla porque hay una que es de la Takatú. Sin embargo, así dice Rapapá. Sin embargo, viene Rabunabre de Ranatán y le dice a Rapapá, sí, según lo que me acabas de decir, que la palabra lahem sobre Ritzui Tzitz, Rabbi Yossi te dice lahem es Israel y no idólatra, pues tengo un problema. ¿Qué vamos a hacer con otro pasuk? Que dice el pasuk, Veinazeru mi koche bene Israel asher hem magdishim. Que de aquí aprendemos que un tamé no puede comer, ¿qué? Kodashim. Y dice asher hem. También aquí vamos a decir que todo lo que está prohibido es hem. Únicamente el pueblo de Israel no puede comer, cuando está tamé, no puede comer kodashim, pero idólatras no tienen problema de comer kodashim constantemente y no puede ser. ¿Sí? Porque Rabbi Yossi dice beferush, que koche nohrim es igual que koche Israel. Dice Rashi, no, la fuente es otra, porque respecto a Ritzui, no es por tanto el hem o la hem, no, sino porque respecto a Ritzui Tzitz está escrito le razón. Le razón, ¿qué es? A favor. Hashem quiere ir a favor tuyo y causar aceptación. Y este concepto de ir a favor tuyo, también cuando se equivoca, es únicamente en Israel. Porque en idólatras no existe de que Hashem vaya a favor de ellos cuando son, ¿qué? Idólatras. ¿Sí? Entonces no existe el concepto de Ritzui. Entonces por eso el pasuk de
Ritzui, que nos habla sobre la salpicada de sangre, no tanto por la hem, por la palabra la hem, que es Israel y no idólatra, porque si no también hem, deberíamos decir Israel y idólatra, y no cuadra, no es así. Es más corto por el razón. El Ritzui es únicamente en qué? En Israel y no en idólatra. Entonces puede ser rápido, sí, repito, que a pesar que dice que normalmente Koche Nohim es igual que Koche Israel, pero respecto a la sangre, sí, que cuando está tamé sirve diabad, es nada más para Israel y no para idólatra. ¿Por qué? No por el lahem, sino por el le razón. Muy bien. Seguimos. Siempre es más lo que sí, seguimos. No, la última baraita no es más lo que también cuadra según rápido, sí, eso es lo que dijimos. No. Seguimos. Próxima Mishnah. Si recuerdan, en Daf Membet, Amud Bet, Mem Gimel, Amud Aleph, mencionamos que está el tema de pigul, otra vez, que es pigul. Cuando una persona tuvo un pensamiento de Hutzes Mano, se vuelve pigul y si alguien lo come, hay que karet. Dijimos en la Mishnah, en Daf Membet Amud Bet y Mem Gimel Amud Aleph, que todo esto aplica únicamente en cosas sheyesh lahem matirim, cosas que son permitidas por otras. O sea que hay otras cosas que permiten, causan el permiso a esta. Ahí es cuando decimos que hay. Pero si no tiene un matir, entonces en esto no aplica pigul. ¿Sí? Y mencionamos ejemplos. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. Devarim shen hayavim alehem mishum pigul, hayavim alehem mishum notar u mishum tameh chutz min adam. Rabbi Shimon mehayev bedavar shedarko leechol, אבל העצים והלבונה והקטורת אין חייבים עליו משום טומאה. Bien, la Mishnah nos dice un segundo. Todo esto que dijimos que tiene que tener matir para que sea pigul es únicamente para el din de pigul. Pero para el tema de notar o tamé no tiene que tener esta condición de matir. Y aclaro un poco más. Dice la Mishnah así. Tanakama dice así. También cosas que no aplican en ellas pigul, que son esas cosas que no tienen que matir. Por ejemplo, Cometz, Levoná, el incienso, el dam, la sangre, que no tienen un matir, sino ellos son matir. La sangre es el matir, pero ella no tiene un matir. ¿Sí? No tienen pigul, pero nos dice la Mishnah, pero sí aplica el din de notar. O tamé, ¿sí? Que es una persona que comió betumá, está hayab karet. ¿Sí? Así dice Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice, no, un segundo. Todo lo que hay karet en tamé, en tumá, ¿sí? Es únicamente, también en esas cosas que no tienen matir, estoy de acuerdo, pero únicamente en cosas que normalmente son comidas, son comestibles. Como por ejemplo, minhat kohanim, minhat kohen, kometz minha, que son de harina, que normalmente no las come, pero esas son productos comestibles. Pero madera, levoná, ketoret, incienso y esas cosas, ya que nos aptas para comer, no aplica ¿qué? Tuma. Y Bepashtut no aplica Tuma y también notar. A eso se refiere a decir. Me salté algo importante en la Mishnah. Chutz min Adam. Repito la Mishnah, la explicación de la Mishnah para que quede claro. Se repetimos, agregando un punto más. Primera opinión dice, también las cosas que no aplica Pigul, Kometz, Levoná, Ketoret, Dam, todas esas cosas, o mejor dicho, también las cosas que no aplica Pigul, Kometz, Levoná, cosas que no tienen matir, sí tienen que, sí tienen notar y sí tienen que tamé, menos dam. Eso es importante, esto no lo aclaré, inclusive nos podíamos haber equivocado hoy. ¿Sí? Repito otra vez. Entonces, primera opinión, Tanakama, en la Mishnah dice así, cosas que no aplican en ellas pigul, sí aplican en ellas, o sea, cosas que no tienen matirim normalmente, sí aplica la alajá de notar y tamé. Si hubo notar y comiste, tamé y comiste y karet, menos dam. Que dam, dice Tanakama, de la misma manera que no hay pigul, tampoco hay ¿qué? Tampoco hay ni tamé ni notar. Vamos a aprenderlo de la Torah. ¿Sí? Pero aparte de dam, dice Tanakama, que todas las cosas que no tienen matirim, no hay pigul, pero sí hay notar y tamé. Rabbi Shimon dice, no, espérate. Todo lo que decimos, que también cosas que no tienen matirim, hay notar, hay tamé, dice, habla de tumá, es únicamente cosas que a pesar que no tienen matirim, pero son por lo menos ¿qué? Comestibles, como el kometz minha, minhat kohen. Pero lo que no es comestible, como madera, levoná, incienso, que no son comestibles, ahí no aplica ¿qué? Tuma. Si, no hay si una persona con tuma lo comió, no hay karet. Y aparentemente no mencionan respecto a tuma, pero
respecto a notar, pero aparentemente es lo mismo. ¿Estamos claros o no estamos claros? Repito una vez más para que quede claro. Tanakama, todo lo que no aplica a pigul, o sea, cosas que no tienen matirim, si hay notar y tamé, menos uno que es dam. Menos dam, que eso, eso tampoco aplica a notar y tamé. Rabbi Shimon dice, no. También las cosas que no tienen matirim únicamente aplica tumá y pashut también notar, únicamente cuando son cosas comestibles. Pero si no son cosas comestibles, ahí no hay que tumá ni notar. Muy bien. Así dice la Mishnah. dice la Gemara, Tanu Rabbanan, יכול לא יהיו חייבים משום טומאה אלא על דבר שיש לו מתנים בין לאדם בין למזבח, ודינו ומה פיגול שהוא בקביעה ובידיעה אחת ולא הותר מכללו, אין חייבים עליו, אלא דבר שיש לו מתנים בין לאדם בין למזבח, טומאה שהיא בעולה ויורד ובשתי ידיעות והותרה מכללה אינו דין, שאינו חייב על דבר שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, תלמוד לומר אשר הם מקדישים לי. Expliquemos esta primera parte. La Gemara trae una baraita que nos trae una fuente para lo que dijimos en la Mishnah, que notar y tamé no están limitados como a pigul, como pigul que está limitados a cosas nada más que shlomatirim, pero de shlomatirim no hay pigul. Notar y tamé no está limitado, es mucho más extensivo, ¿sí? Aplica también en cosas que en la ematirim, ¿sí? Dice la baraita lo siguiente, uno hubiese pensado que tumá, la baraita, ojo, empieza hablando de tumá. Recuérdense que estamos, no, tumá y notar son los que salen de la regla, pero la baraita empieza a hablar de tumá, después va a referirse a notar. Uno hubiese pensado que tumá, cuando decimos tumá, ¿a qué se refiere? Una persona tamé que come kodashim, ¿sí? Uno hubiese pensado que que tumá, que hay karet, o sea, cuando una persona tamé come kodashim, hay karet únicamente cuando yesh lo matirim. O sea, cuando es algo que tiene un permitidor, ya sea para consumo humano o para consumo del misbeach como pigul. Y hubiese dicho que inclusive es Homer. Sí, pigul, que es mucho más estricto, porque es más estricto en 3 puntos, 3 características. Uno, que qué korban tiene que traer si hizo pigul beshogeg. Korban hatat. ¿Pero qué hatat? Kavua. No leve yored, dependiendo de su situación, fijo, independientemente de su situación económica. Adicionalmente aplica bidiahat. ¿Qué es bidiahat? Con un solo conocimiento. O sea, si una persona se equivocó, ¿sí?, y se enteró al final que se equivocó, tiene que traer por pigul un solo conocimiento al final, ¿sí? Y adicionalmente es una regla que siempre aplica y no hay nada que sale de la regla. Entonces son 3 cosas jumbra, hatat kebuá, un solo conocimiento y nunca sale la regla. La halajá es la misma y nunca sale la regla. Y aún así decimos que está hayab únicamente con yesh lo matirim, pero davar shel lo matirim no. Entonces si es así, kol shiken en Ajilat Kodashim Betumá, que el que come Kodashim Betumá, Beshogé, que tiene que traer Hatá, un tipo de Hatá, pero Corbano Levi Ored, que es más light. 2, se necesita Shte Idiot, que es de Rata Katub, que necesita Shte Idiot, que es Shte Idiot. 1, después de la acción que comió Betumá, se tiene que enterar, obviamente, pero también, no vamos a entrar en detalles, a diferencia de todos los Korban Hatat, que unos con un solo conocimiento al final tiene que traer Korban Hatat, en Ajilat Kodashim Betumá, es importante que también sepa que estaba tamé antes y después se le olvidó y pegó y después se enteró otra vez, que hay 2 idiotas, al principio y al final, ¿sí? Y utra mijlala, no siempre aplica, hay casos que salen de la regla. ¿Cuándo? Cuando una persona está tamé y la mayoría, mejor dicho, cuando la mayoría del pueblo de Israel está tamé en el momento de Korban Pesach, se procede a hacer el Korban Pesach Betumá, ¿sí? Entonces vemos que es más light Ajilat Kodashim Betumá. ¿Por qué es más light? Porque hay Oleve Yored, Shte Idiot y utra mijlala. Se Kolshiken, que también debería tener la misma limitación de pigul, que nada más aplica en Davar Sheyesh Lo Matirim y no en Davar Sheyesh Lo Matirim. Así uno hubiese pensado. Estamos Lomar, pero para que no digas así, te voy a enseñar que así. El pasuk dice en Vaikra 22:2 respecto a Ajilat Kodashim Betumá, Asher hem makdishim li, que de ahí aprendemos que aplica en cualquier cosa Kodesh, ¿sí? Ya sea que tenga Matirim o ya sea que no tenga Matirim. יכול מיד, תלמוד לומר יקרב, אמר רבי אלעזר וכי יש נוגע שהוא חייב, אלא מה תלמוד לומר יקרב, והוכשר לי קרב הכתוב מדבר, הכיצד יש לו מתירים מי שיקרבו מתירים, אין לו מתירים מי שיקדש בכלי. Ahorita la varita en esta segunda parte nos enseña lo siguiente. Acabamos de aprender que en Ajilat Kodashim Betumá aplica, o sea, Tumá aplica no solamente en Davar Sheyesh Lo Matirim, sino también en Davar She'en Lo Matirim. Sin embargo, bien, la verdad en esta segunda parte dice que todo esto aplica únicamente cuando uno lo comió
cuando ya es apto para Corbán. Y van a entender, y no cuando lo consagras de inmediato. O sea, ¿qué es Ajilat Kodashim Betumá otra vez? Cuando una persona tamé come Kodashim. Que ahí aplica ¿qué? Karet. Pero ¿desde qué momento? ¿Apenas consagras el animal y lo comes después ya? ¿O tiene que haber algo más? Dice el Baitá, no hubiese pensado que apenas consagras al animal, si tú estás tamé y lo comes, ya hay Karet. Talmud Lomar, ¿no? Para que no digas así, el Pasuk dice, Kol isha sherikrab la Kodashim Betumatu alav benihletan nefesh ahí. O sea, el Pasuk que te dice Karet dice sherikrab. ¿Sí? Dice la Biradar que es sherikrab. Bepashtut y krab, ¿qué es? Que se acercó, que es acercamiento, inclusive si lo tocó, inclusive que no lo comió, ya hay que, va a benihletan, pero no puede ser. Porque la halajá es que no existe karet. Si un tamé, está mal, si un tamé toca un corbán, lo que tú quieras, pero no hay karet, si lo tocas, nada más aplica únicamente en qué, en agilá. Entonces, ¿qué significa ikrab? Seguro se refiere a ikrab no sobre la persona que se acercó, sino se refiere a que el leshon ikrab está hablando no sobre la persona, sino sobre el kodesh, que es ikrab, que ya empezó el corbán, ya empezó la akrabá. ¿A qué se refiere? Davar sheyesh lo matirim, ajerim, como por ejemplo en murez de bajim, su carne y demás, que su sangre es la que permite estas cosas, ¿sí? Ahí es cuando ya aplica que si comiste karet, y cuando no tiene matirim, pues como dijimos, porque en tumá también tiene matirim, que es apenas lo colocas en el klisharet. Ahí es cuando ya empieza que si comiste, aplica el karet y antes no. Ok. Sigue diciendo la baraita, ashkehan tumá no terminalan, ati hilul mituma, veleile favon avon mi pigul. מסתברא מטומאה וללמילב שכן גזל סימן. אדרבה, מפיגולה וללמילב שכן הותר ציץ טהור בזמן קרב. והני נפישן. אלא מדתני לוי, מניין שאף בפסול זמן כתוב מדבר, תלמוד אמר, ולא יחללו את קודשי ונישא שם קודשי אשר מקדישים לי. בשני חילולים הכתוב מדבר, אחד פסול נותר ואחד פסול טומאה. Bien, la Gemara dice, bueno, ya entendimos de la baraita la primera parte, que ¿qué? Una fuente que nos enseña que Tum'a, que es Tum'a otra vez, y Surah Hilat Kodashim Tum'a, aplica no solamente en Davar Sheyesh lo Matirim como Pigul, sino también en Davar She en lo Matirim. Pero Tanakama dijo que no solamente Tum'a es así, sino también Notar. También Notar aplica en Davar She en lo Matirim. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para notar? Dice no, que es de la Shabbat. Está escrito Hilul, está escrito la palabra Hilul. Notar está escrito Hilul en Tum'a. De la misma manera que en Tum'a aplica también en Davar She en lo Matirim, también en notar aplican davar she'en lo matirim. Siempre por un segundo, también está escrito la palabra avon, está escrito la palabra avon en notar, y está escrito la palabra avon en pigul. Entonces, si tú podrías aprender notar, si tú quieres aprender, tenemos notar. Entonces tú puedes aprender a través de que será Shabbat, de Tumá, notar, hilul. O puedes aprenderla, notar a través de que será Shabbat, avon de pigul. ¿Por qué no aprendes de pigul? Que nada más aplican davar she'en lo matirim y no en davar she'en lo matirim. No, si tengo las dos opciones, prefiero aprender que será Shabbat de Tum'a, porque hay tres características en común. Gazel Siman, Gimel, Zain, Lamed. Gimel es Guf, Zain es Zerika y Het es Hilul. ¿Qué significa eso? Guf es que notar ve Tum'a tienen ambos un común denominador, que son cosas, son invalidaciones, son pesulim, que recaen sobre el Guf del animal, sobre el Guf HaKodesh o sobre la persona. A diferencia de Pigul, que, mejor dicho, corrijo, que recaen, guf, o sea, a través de algo que pasó en el cuerpo del corbán o en el cuerpo de la persona, ¿sí? Tumá, la persona está tamé, ¿sí? Y notar a través de que la carne se quedó más de tiempo, o sea, son cosas que se invalidaron por algo que pasó en ellos, a diferencia de Pigul, que es nada que pasó en ellos, lo contrario, el que lo hizo fue el que tuvo un pensamiento. Primera característica que hay en común entre Tumá y notar. Segunda es Zerika, que notar y Tumá, no, la Zerikat Adam, la aplicación de la sangre, no es la que trae esta invalidación de Tumá y de notar. A diferencia de Pigul, que es lo que causa, que es lo que causa el psul a través de un pensamiento de Jutzmano, pero cuando hiciste ¿qué? La aplicación. Tercer común denominador que hay entre notar y tumá es hilul, que es de hilul, que en ambos dice la palabra hilul, a diferencia de pigul que no dice hilul. Sin embargo, dice la manera al revés. Tú me dices que aprendes tumá, notar de tumá porque tiene tres cosas en común. Deberías entonces aprender notar de pigul porque no tienes tres, sino tienes cinco y son más.
¿Cuáles son las 5? Hutar, tzitz, taor, bisman y karev. Brevemente explico cuáles son. Hutar es que notar y pigul no salen de la regla nunca, ¿sí? A diferencia de tumá, que sí, cuando hay tzipur. Segundo, tzitz, que es tzitz, que notar y pigul, ambos no sirve el tzitz para causar aceptación, a diferencia de tumá, que sí sirve el tzitz para causar aceptación. Tercera, común denominador, tahor, común denominador que hay entre qué y qué, otra vez, entre notar y pigul. Sí, tahor, que ambos están hablando en teorim. Notar es con personas teorim y pigul también, a diferencia de tamé, que es como una persona tamé. Cuarto es bisman, que es bisman, que ambos, notar y pigul, son invalidaciones que se causan por el tiempo. Pigul por hutzesmano, notar porque pasó su tiempo, a diferencia de tumá, nada que ver. Karev, otro común denominador que hay entre pigul y notar, que ambos, ¿sí? El lugar, un segundo, sí, ambos en notar y pigul, la razón de invalidación es en lo mismo que estás karev, en el corbán, ¿sí? O sea, recae sobre el corbán mismo, notar, ¿sí? Sobre la carne misma, y pigul también, a diferencia de tamé, que es la invalidación es ¿por qué? Por él, por la persona que está tamé. Entonces, la invalidación, ¿dónde está? Sí, al final la carne se vuelve inválida, pero ¿dónde está? En la persona, ¿sí? Entonces son 5, son más, deberías de compararlo con eso. Por eso la Gemara recibe este argumento y trae otra fuente. ¿Para qué? Otra vez, ¿cuál es la fuente que tenemos? ¿Cuál es la fuente que estamos jugando? Perdón, ¿para qué? Para Tumá ya encontramos que aplica, a diferencia de Pigul, aplica también Davar Sheno Matirim, pero notar cuál es la fuente. Dice la Gemara, la fuente es de una baraita que enseñó Levi. Está escrito en la Pasuk, en Vaikra 22.2, Veinazerú. ¿Sí? Que ahí aprendemos, ¿sí? Que la prohibición de comer Kodashim Betumá, o sea, Tumá, aplica también en Davar Shelo Matirim, como mencionamos antes. Viene Levi, enseña en una baraita y cómo sabemos que también en Psulzman, una invalidación de tiempo. ¿Qué es invalidación de tiempo? Notar, o sea, que pasó el tiempo adecuado. También ahí decimos que aplica en Davar Shelo Matirim. Dice la baraita de Levi, te voy a explicar porque el pasuk ese que te habla en Psul Tumá dice Veloye Halelu. Podría haber dicho lo yehalú. ¿Por qué 2 lamet? Yehalelu, 2 hilulim, 2 invalidaciones. No solamente tumá, sino también un segundo. ¿Cuál es un segundo? Notar. Entonces, el pasuk que te dice que tumá aplica, que de ahí aprendemos que tumá aplica nada más en qué. Perdón, aplica no solamente en Davar Sheno Matirim, sino también en Davar Sheno Matirim, te dice lo yehalelu, te aumenta una lámina para decirte que hay otra cosa más que está incluida ahí, que notar. Entonces también notar está incluido en ese pasú que aprendemos, que no nada más aplica en Davar Sheno Matirim, sino también en Davar Shelo Matirim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.